Hay una idea que ha hecho millonarias a miles de personas y al mismo tiempo ha mantenido pobres a millones. La diferencia entre unos y otros no está en la suerte, ni en el lugar donde nacieron, ni en el dinero con el que empezaron. La diferencia está en algo mucho más simple. La mayoría de las personas cree que la riqueza está lejos, en otra ciudad, en otro país, en otra industria, en otro momento de la vida. Pero los grandes creadores de riqueza descubrieron algo sorprendente. La oportunidad casi siempre está cerca, más cerca de lo que imaginamos. Muchas veces está en el mismo lugar donde vivimos, en el trabajo que ya tenemos, en los problemas que vemos todos los días, en las necesidades de las personas que nos rodean. La historia demuestra algo fascinante. Las mayores fortunas no nacieron buscando oro en lugares lejanos. Nacieron resolviendo problemas simples que nadie estaba mirando. Un comerciante que observó lo que la gente realmente quería comprar. Un inventor que decidió mejorar algo que todos usaban a diario. Un empresario que entendió una necesidad que otros ignoraban. Y cuando alguien descubre una necesidad real y decide resolverla, ocurre algo extraordinario. El mercado responde. Las personas lo valoran. Y sobre todo, la riqueza aparece como una consecuencia natural del valor que se crea para otros. Sin embargo, existe un obstáculo silencioso que impide que la mayoría de las personas detecten las oportunidades. No es la falta de talento, no es la falta de recursos, ni siquiera es la falta de educación. Es una barrera mental. Muchas personas no desarrollan su verdadero potencial porque ni siquiera imaginan que lo tienen. Creen que los grandes inventores pertenecen al pasado, que los grandes empresarios nacen en lugares especiales, que las grandes oportunidades aparecen solo para unos pocos. Pero la realidad es completamente distinta. A lo largo de este audiolibro descubrirás historias sorprendentes, personas que empezaron sin dinero, personas que fracasaron varias veces, personas que parecían comunes, y aún así lograron construir riqueza, influencia y un impacto enorme en el mundo, no porque fueran diferentes, sino porque aprendieron a ver lo que otros ignoraban. Aprendieron a reconocer los diamantes escondidos en su propio terreno. Presta bastante atención, porque desde ahora comenzaremos a explorar 11 capítulos que revelan una idea sencilla pero profundamente transformadora. Las oportunidades más valiosas rara vez se encuentran en lugares lejanos. Con mucha frecuencia están más cerca de lo que imaginamos, esperando ser descubiertas por quienes desarrollan la capacidad de reconocerlas. Las historias y reflexiones que encontrarás a continuación giran alrededor de un principio que ha inspirado a generaciones de emprendedores, profesionales y personas que desean construir una vida con propósito. El principio de los acres de diamante. A través de estos capítulos conocerás ejemplos, experiencias y enseñanzas que muestran cómo muchas personas buscaron el éxito en lugares distantes, solo para descubrir que las verdaderas oportunidades estaban en el mismo lugar donde habían comenzado. Cada capítulo explora una perspectiva distinta de esta idea. Algunos revelan errores comunes que impiden reconocer las oportunidades. Otros muestran de qué manera la determinación, la observación y la acción pueden transformar lo que parece simple en resultados extraordinarios. Más que una simple colección de historias, estos capítulos forman un recorrido que invita a cambiar la manera de mirar el entorno, el trabajo y las posibilidades que cada persona tiene enfrente. A medida que avances en esta primera parte, descubrirás que el verdadero mensaje no consiste únicamente en encontrar riqueza material, sino en desarrollar una mentalidad capaz de reconocer valor donde otros solo ven rutina, dificultad o limitaciones. Por eso, en los próximos capítulos exploraremos distintas lecciones que ayudan a comprender una verdad que ha resistido el paso del tiempo. En muchas ocasiones, los diamantes que buscamos en lugares lejanos están escondidos mucho más cerca de lo que imaginamos. Para empezar, escucharás una historia que se ha contado miles de veces alrededor del mundo. Una historia que a simple vista parece sencilla, pero tan poderosa que ha cambiado la forma en que millones de personas ven el dinero, el éxito y las oportunidades. Es la historia de un hombre que pasó su vida buscando riqueza en lugares lejanos sin darse cuenta de que la fortuna estaba exactamente donde había empezado. Y cuando escuches esa historia tal vez descubras algo aún más importante, que esos diamantes también pueden estar en tu propia vida. A continuación conocerás la historia que dio origen a una de las enseñanzas más poderosas sobre riqueza y oportunidad. La historia de un hombre llamado Al-Jafed y la sorprendente lección que revela dónde se encuentran realmente los diamantes. Capítulo 1. Los diamantes de Al-Jafed.
Existe una historia antigua que se ha contado durante generaciones y explica claramente por qué tantas personas pasan toda su vida buscando riqueza sin darse cuenta de que la oportunidad siempre estuvo cerca de ellas. Es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero no lo sabía. Su nombre era Al-Jafed. Vivía en una región fértil de Oriente donde poseía una pequeña pero próspera granja. Tenía campos productivos, árboles frutales, algunos camellos y suficiente tierra para sostener cómodamente a su familia. No era un rey ni un gran comerciante, pero tenía algo que muchos hombres desean durante toda su vida: tranquilidad. Cada mañana el sol salía sobre sus propios campos y cada tarde podía ver el fruto de su trabajo en la tierra que cultivaba. Durante años fue un hombre satisfecho, hasta que una conversación cambió su destino. Un día llegó a su hogar un viejo sacerdote que viajaba por la región. Después de la cena comenzaron a hablar de muchas cosas: de tierras lejanas, de pueblos distantes y finalmente de una de las riquezas más extraordinarias que existían en el mundo: los diamantes. El sacerdote describió aquellas piedras con gran entusiasmo. Explicó que los diamantes eran tesoros capaces de convertir a un hombre común en alguien inmensamente rico. Dijo que quien encontrara una mina de diamantes podría comprar ciudades, levantar imperios y dejar una fortuna para generaciones enteras. Mientras el sacerdote hablaba, algo empezó a despertar en la mente de Al-Jafed. Hasta ese momento había sido un hombre satisfecho, pero esa noche, al acostarse, un pensamiento comenzó a inquietarlo. Si él encontrara una mina de diamantes, sería uno de los hombres más ricos del mundo. Ese pensamiento no lo abandonó. Al día siguiente caminó por sus campos como lo había hecho cientos de veces antes, pero algo había cambiado. La tierra que siempre había considerado valiosa ahora le parecía común. Los árboles que antes le daban orgullo ya no le parecían suficientes. Cuanto más pensaba en los diamantes, menos valor veía en lo que ya tenía. La idea de una riqueza inmensa comenzó a ocupar su mente día y noche. Finalmente tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Vendió su granja, reunió todo el dinero que pudo y se despidió de su familia. Su plan era sencillo. Viajaría por el mundo hasta encontrar una mina de diamantes. Durante años recorrió regiones lejanas buscando la fortuna que imaginaba. Caminó por desiertos abrasadores, atravesó montañas y siguió rumores de riquezas escondidas en distintos lugares. Buscó en ríos, buscó en valles, buscó en tierras donde otros aseguraban que podían encontrarse piedras preciosas, pero los diamantes nunca aparecieron. Con el tiempo su dinero comenzó a desaparecer. Sus esperanzas se hicieron cada vez más pequeñas. Y el hombre que un día había tenido una vida tranquila terminó vagando de un lugar a otro, persiguiendo un sueño que siempre parecía estar un poco más lejos. Finalmente, derrotado y sin recursos, comprendió que había perdido todo lo que tenía en la búsqueda de algo que jamás encontró. La desesperación fue tan grande que decidió terminar con su vida. Pero lo más extraordinario de esta historia no ocurrió durante su búsqueda. Ocurrió en la granja que había vendido. El hombre que compró aquellas tierras comenzó a trabajar el campo como cualquier otro agricultor. Un día, mientras su camello bebía agua en un pequeño arroyo que cruzaba la propiedad, algo llamó su atención. Entre las piedras del arroyo había una que brillaba de una manera muy particular bajo la luz del sol. La recogió y la llevó a su casa como una simple curiosidad. Tiempo después, el mismo sacerdote que había visitado a Al-Jafed pasó por aquella casa. Cuando vio la piedra quedó completamente sorprendido. Preguntó inmediatamente dónde la habían encontrado. El nuevo dueño respondió con tranquilidad que había muchas piedras similares en el arroyo de la propiedad. Entonces ocurrió el descubrimiento. Aquella piedra no era una simple roca, era un diamante en bruto. Al explorar el arroyo con mayor atención encontraron más piedras iguales, y pronto comprendieron algo extraordinario. La granja que Al-Jafed había vendido para ir a buscar diamantes era en realidad una de las minas de diamantes más ricas que se habían descubierto. Los diamantes que él había buscado por todo el mundo habían estado siempre en su propia tierra. Desde entonces esta historia se ha contado como una poderosa lección. Muchas personas recorren el mundo buscando oportunidades lejanas sin darse cuenta de que los verdaderos diamantes pueden estar escondidos exactamente donde ya están. La enseñanza es simple. Antes de salir a buscar fortuna en lugares distantes, vale la pena observar con atención el terreno que ya pisamos, porque a veces los mayores tesoros de la vida se encuentran justo debajo de nuestros propios pies. Capítulo 2.
ciegos ante nuestras minas de diamantes. Después de escuchar la historia de Al-Hafed, muchas personas reaccionan siempre de la misma manera. Piensan que es una historia triste, una curiosidad del pasado, algo que le ocurrió a un hombre en una tierra lejana hace muchos años. Pero la verdadera intención de esta historia nunca fue hablar únicamente de un hombre llamado Al-Hafed. La historia se ha contado durante generaciones porque refleja algo que ocurre todos los días en la vida de millones de personas. Muchas veces los seres humanos caminamos sobre oportunidades extraordinarias sin darnos cuenta de que están allí. Las buscamos en otros lugares, en otras ciudades, en otros países, en otras profesiones. Creemos que el éxito está lejos. Creemos que la riqueza pertenece a personas diferentes a nosotros. Y mientras miramos hacia horizontes lejanos, ignoramos el terreno que pisamos todos los días. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Al-Hafed. Durante años vivió sobre una tierra que contenía diamantes, caminaba sobre ellos, trabajaba sobre ellos. Sus animales bebían agua en el mismo arroyo donde se encontraban aquellas piedras extraordinarias, pero nunca los vio. No porque fueran invisibles, sino porque su mente nunca estuvo buscando allí. La mente humana tiene una característica curiosa. Con frecuencia prestamos más atención a lo que está lejos que a lo que está cerca. Creemos que lo que está distante debe ser más valioso, más emocionante, más prometedor, y esa forma de pensar nos vuelve ciegos ante las oportunidades que tenemos delante. Muchos hombres han abandonado trabajos, ciudades e incluso países enteros convencidos de que la fortuna los espera en otro lugar. Sin embargo, una y otra vez, la historia demuestra que las grandes oportunidades suelen encontrarse cerca de donde ya estamos. Personas comunes han construido grandes empresas observando necesidades simples en sus propias comunidades. Inventores han creado avances extraordinarios mejorando objetos que la gente utilizaba todos los días. Comerciantes han descubierto oportunidades simplemente prestando atención a lo que las personas necesitaban y nadie estaba ofreciendo. La clave no siempre está en buscar más lejos. A menudo está en mirar con más atención. La vida de muchas personas cambia en el momento en que comienzan a observar su entorno de una manera diferente. De repente aquello que parecía ordinario comienza a revelar posibilidades que antes pasaban desapercibidas. El lugar donde vivimos, el trabajo que realizamos, las personas que conocemos, los problemas que vemos cada día. Todo puede convertirse en una fuente de oportunidades si aprendemos a observar con ojos atentos. La historia de los diamantes de Al-Hafed nos recuerda precisamente eso. Antes de salir al mundo persiguiendo riquezas lejanas, vale la pena preguntarnos si ya estamos caminando sobre nuestra propia mina de diamantes, porque muchas veces las oportunidades más grandes no se encuentran al otro lado del mundo, se encuentran en el lugar donde ya estamos, en las habilidades que ya tenemos, en las necesidades que vemos todos los días. El verdadero desafío no es viajar más lejos. El verdadero desafío es aprender a ver con claridad lo que siempre ha estado frente a nosotros. Capítulo 3. Reconociendo nuestra propia riqueza. Existe una razón por la que tantas personas pasan años buscando oportunidades sin encontrarlas. No es porque las oportunidades no existan. Tampoco es porque el mundo esté reservado solo para unos pocos privilegiados. La verdadera razón es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profunda. Muchas personas nunca aprenden a reconocer la riqueza que ya poseen. Cuando escuchamos la palabra riqueza, casi siempre pensamos en dinero, propiedades o grandes fortunas. Imaginamos tesoros visibles, cuentas bancarias enormes o ciudades llenas de edificios construidos por grandes empresarios. Pero esa es solo una forma de riqueza, y muchas veces ni siquiera es la más importante. Hay otro tipo de riqueza que con frecuencia pasa desapercibida. Una riqueza silenciosa que está presente en la vida de muchas personas, pero que rara vez se valora como debería. Es la riqueza de las habilidades, del conocimiento, de las relaciones humanas, de la experiencia acumulada y de la capacidad de observar los problemas que otros todavía no han visto. A lo largo de la historia, muchas personas que comenzaron con muy pocos recursos lograron construir grandes logros, no porque descubrieran un tesoro escondido, sino porque aprendieron a utilizar aquello que ya tenían. Un hombre puede pensar que es pobre porque no posee dinero. Sin embargo, puede tener algo mucho más valioso: una idea, una habilidad, una pasión o la capacidad de resolver un problema que afecta a muchas personas. Con frecuencia, esas pequeñas ventajas pasan desapercibidas porque parecen demasiado simples. El carpintero que conoce su oficio mejor que nadie en su comunidad puede pensar que su habilidad es algo común.
El maestro que dedica su vida a enseñar puede creer que su conocimiento es solo parte de su trabajo cotidiano. El comerciante que entiende perfectamente a sus clientes puede no darse cuenta de que posee una comprensión del mercado que otros jamás desarrollan. Sin embargo, muchas grandes oportunidades nacen precisamente de esas capacidades que parecen ordinarias. La historia está llena de personas que transformaron su vida cuando finalmente reconocieron el valor de lo que ya sabían hacer. En lugar de buscar fortuna en lugares lejanos, decidieron utilizar su talento en el lugar donde se encontraban. Observaron las necesidades de su entorno, prestaron atención a los problemas cotidianos y comenzaron a pensar en soluciones. En ese momento algo cambia en la manera en que una persona ve el mundo. Donde antes solo había rutina, ahora aparecen posibilidades. Donde antes había dificultades, ahora se perciben problemas que pueden resolverse. Y donde antes parecía no haber oportunidades, comienzan a surgir caminos que nadie había considerado. Reconocer nuestra propia riqueza no significa conformarse con lo que tenemos. Significa comprender que el punto de partida de cualquier gran logro casi siempre se encuentra en aquello que ya forma parte de nuestra vida. Las habilidades que hemos desarrollado, las experiencias que hemos vivido y las personas que conocemos pueden convertirse en los cimientos de oportunidades extraordinarias. Muchas personas pasan años esperando el momento perfecto, el lugar ideal o la oportunidad que cambiará su destino de manera repentina. Pero la realidad suele ser diferente. Las grandes oportunidades rara vez aparecen como eventos espectaculares. Con frecuencia comienzan de manera discreta, escondidas dentro de problemas cotidianos que esperan ser resueltos por alguien que esté dispuesto a prestar atención. Cuando una persona aprende a reconocer su propia riqueza, deja de sentirse limitada por lo que le falta y comienza a utilizar con inteligencia lo que ya posee. Ese cambio de perspectiva puede transformar completamente la dirección de una vida. La historia de los diamantes nos recuerda que muchas personas abandonan su propio terreno creyendo que el verdadero tesoro se encuentra en otro lugar. Pero también nos enseña algo más importante. El primer paso para descubrir nuestras propias minas de diamantes no es viajar más lejos, es aprender a reconocer el valor de lo que ya está en nuestras manos. Porque cuando una persona descubre la riqueza que existe en su propia experiencia, en su propio conocimiento y en su propio entorno, el mundo deja de parecer un lugar lleno de limitaciones y comienza a convertirse en un campo lleno de posibilidades. Capítulo 4. Las ideas cerradas respecto al dinero. A lo largo de la historia han existido muchas creencias equivocadas acerca del dinero. Ideas que se repiten generación tras generación hasta que muchas personas comienzan a aceptarlas como si fueran verdades absolutas. Sin embargo, cuando se observan con atención, muchas de esas creencias no solo son incorrectas, sino que también se convierten en uno de los mayores obstáculos para quienes desean progresar. Una de las ideas más comunes es la creencia de que el dinero es algo negativo. Algunas personas han sido educadas para pensar que la riqueza corrompe, que el dinero necesariamente conduce a la ambición desmedida, o que quienes logran prosperar lo hacen siempre a costa de otros. Esta forma de pensar crea una contradicción silenciosa en la mente de muchas personas. Por un lado, desean mejorar su situación, ofrecer una vida mejor a sus familias y tener mayor seguridad en el futuro. Pero al mismo tiempo han aprendido a asociar el dinero con algo negativo. Cuando estas dos ideas conviven en la mente de una persona, el resultado suele ser una lucha interna. Inconscientemente se aleja de las oportunidades que podrían permitirle prosperar, porque una parte de su pensamiento sigue creyendo que la riqueza es algo que debe evitarse. Pero el dinero, en sí mismo, no es bueno ni malo por naturaleza, es simplemente una herramienta. En manos de una persona con buenas intenciones puede convertirse en un instrumento para crear, ayudar, construir y mejorar la vida de muchas personas. En manos equivocadas puede utilizarse de maneras destructivas. La diferencia nunca está en el dinero, sino en el carácter de quien lo utiliza. Otra creencia equivocada consiste en pensar que el dinero solo pertenece a ciertos tipos de personas. Algunas personas creen que la riqueza está reservada para quienes nacieron en familias privilegiadas, para quienes poseen grandes contactos o para quienes tienen talentos extraordinarios. Sin embargo, la historia demuestra una y otra vez que muchas personas que comenzaron con muy pocos recursos lograron prosperar porque aprendieron a observar oportunidades donde otros solo veían rutina. No fue una cuestión de origen, sino de visión. Cuando una persona comienza a comprender esto, su perspectiva cambia por completo. Deja de pensar que el dinero es algo distante o inaccesible y comienza a verlo como el resultado natural de crear valor para los demás. El dinero suele seguir al valor.
Cuando alguien ofrece un servicio útil, cuando resuelve un problema importante o cuando mejora la vida de otras personas, el mercado responde reconociendo ese valor. Otra idea errada muy extendida es la creencia de que para prosperar es necesario abandonar el lugar donde uno vive y buscar fortuna en lugares lejanos. Muchas personas imaginan que las grandes oportunidades existen únicamente en otras ciudades, en otras industrias o en ambientes completamente distintos a los que conocen. Pero una y otra vez la experiencia demuestra lo contrario. Las oportunidades más significativas suelen surgir en el lugar donde una persona comprende profundamente las necesidades de los demás. Quien conoce bien su comunidad, su oficio o su entorno, tiene una ventaja que muchas veces no reconoce. Puede ver problemas que otros no ven y puede comprender necesidades que para los demás pasan desapercibidas. Esa comprensión es precisamente el punto de partida de muchas oportunidades. También existe la creencia de que el dinero debe ser perseguido como si fuera un objetivo en sí mismo. Algunas personas concentran toda su energía en la búsqueda directa de riqueza, convencidas de que ese es el camino hacia el éxito. Sin embargo, muchas de las personas que han alcanzado grandes logros no comenzaron persiguiendo dinero, comenzaron intentando resolver problemas, crear algo útil o mejorar la vida de quienes los rodeaban. El dinero apareció después como consecuencia natural del valor que habían creado. Cuando se observa con atención, se descubre que las personas que más contribuyen al bienestar de otros suelen ser también quienes reciben mayor recompensa por su trabajo. Por esa razón es importante comprender que el dinero no es un enemigo ni un misterio reservado para unos pocos. Es simplemente el reflejo del valor que una persona es capaz de aportar al mundo que la rodea. Las ideas cerradas respecto al dinero pueden mantener a muchas personas atrapadas en una forma de pensar que limita sus posibilidades. Pero cuando esas ideas se cuestionan y se reemplazan por una comprensión más clara, algo comienza a cambiar. La persona deja de ver el dinero como un símbolo de distancia o privilegio y empieza a entenderlo como una herramienta que puede utilizarse para construir, crear oportunidades y servir a otros. Y cuando esa nueva perspectiva se combina con la capacidad de reconocer las oportunidades que existen en el propio entorno, el terreno que antes parecía común comienza a revelar posibilidades que siempre habían estado allí. Así, paso a paso, la idea de los diamantes vuelve a aparecer, no como una fantasía lejana, sino como un recordatorio de que muchas veces la verdadera riqueza comienza cuando dejamos de perseguir ilusiones y aprendemos a valorar con claridad el terreno que ya estamos pisando. Capítulo 5. La ley de la causa y efecto. En el mundo que nos rodea existe una ley silenciosa que gobierna prácticamente todo lo que sucede en la vida humana. Es una ley tan constante que muchas veces pasa desapercibida, pero sus efectos están presentes en cada logro, en cada fracaso y en cada resultado que vemos a nuestro alrededor. Es la ley de causa y efecto. Esta ley establece algo muy simple. Todo resultado tiene una causa. Toda situación que vemos hoy es el efecto de decisiones, acciones o pensamientos que ocurrieron antes. Nada aparece de manera completamente accidental. Cuando observamos el éxito de una persona, muchas veces solo vemos el resultado final. Vemos el negocio prosperar, el proyecto crecer o la reputación que alguien ha construido con el tiempo. Pero rara vez vemos las causas que hicieron posible ese resultado. Detrás de cada logro suele haber años de trabajo, aprendizaje, observación y decisiones tomadas con paciencia. Son procesos que muchas veces ocurren lejos de la atención del público, pero que poco a poco van produciendo los efectos que finalmente todos pueden ver. Lo mismo ocurre en sentido contrario. Cuando una persona se encuentra atrapada en dificultades económicas o profesionales, es común que piense que su situación es producto de la mala suerte o de circunstancias externas que están fuera de su control. Sin embargo, la ley de causa y efecto nos invita a mirar más profundamente. Cada situación actual es el resultado de un conjunto de decisiones, hábitos y formas de pensar que se han acumulado con el tiempo. Comprender esta ley cambia por completo la manera en que una persona observa su propia vida. En lugar de ver los resultados como algo misterioso o injusto, comienza a reconocer que los efectos que experimentamos están relacionados con las causas que hemos puesto en movimiento. Esto no significa que el mundo sea siempre perfecto o que todas las circunstancias estén bajo nuestro control. Existen factores externos que influyen en nuestras vidas, pero incluso dentro de esas circunstancias siempre existe un espacio donde nuestras decisiones y nuestras acciones pueden producir nuevas causas que generen resultados diferentes en el futuro.
La historia de los diamantes nos muestra precisamente esta idea. La vida de Al-Hafed cambió en el momento en que permitió que una idea se instalara en su mente. Aquella conversación sobre riquezas lejanas se convirtió en la causa que puso en movimiento una cadena de decisiones. Primero llegó la insatisfacción, luego la decisión de vender su granja, después el viaje interminable en busca de algo que nunca encontró. Cada paso condujo al siguiente y finalmente produjo el resultado que conocemos. Pero la misma ley también se observa en la historia del hombre que compró la granja. Él no salió a buscar diamantes en tierras lejanas, simplemente continuó trabajando la tierra con atención y paciencia. Observó el entorno que tenía enfrente, y gracias a esa observación descubrió algo extraordinario en el mismo arroyo que cruzaba su propiedad. Dos hombres, dos decisiones diferentes, dos cadenas de causas que produjeron resultados completamente distintos. La ley de causa y efecto está presente en todos los aspectos de la vida. Las habilidades que desarrollamos, los hábitos que cultivamos, las ideas que alimentamos y las acciones que repetimos cada día se convierten en causas que con el tiempo producen efectos visibles. Cuando una persona comprende esto, deja de buscar soluciones mágicas o resultados inmediatos. Empieza a prestar más atención a las causas que está creando con sus pensamientos y sus acciones diarias. Cada decisión, por pequeña que parezca, contribuye a construir el camino que veremos más adelante. Un hábito de aprendizaje constante puede convertirse con los años en una fuente de conocimiento extraordinaria. Una actitud de observación puede revelar oportunidades que otros pasan por alto. Una decisión de perseverar cuando las dificultades aparecen puede abrir caminos que al principio parecían imposibles. La ley de causa y efecto nos recuerda que el futuro no es algo completamente incierto. En gran medida comienza a construirse con las decisiones que tomamos hoy. Las oportunidades, el progreso y los logros que admiramos en otras personas no aparecen por accidente. Son el resultado de causas que han sido puestas en movimiento con intención, paciencia y esfuerzo. Por eso, cuando una persona desea transformar su situación, el primer paso no consiste en esperar resultados diferentes de manera repentina. El primer paso consiste en comenzar a crear nuevas causas, nuevas ideas, nuevos hábitos, nuevas formas de observar el mundo y nuevas decisiones que, con el tiempo, producirán efectos distintos. Así como un pequeño arroyo puede ocultar diamantes durante años hasta que alguien decide observarlo con atención, muchas oportunidades permanecen invisibles hasta que una persona comienza a actuar de manera diferente. La ley de causa y efecto nos recuerda que cada acción cuenta, cada decisión deja una huella y cada pensamiento puede convertirse en el inicio de un nuevo resultado. Y cuando comprendemos esta ley, dejamos de ver el futuro como algo que simplemente ocurre. Comenzamos a verlo como algo que podemos empezar a construir desde hoy. Capítulo 6. La clave del éxito en los negocios. Cuando se habla del éxito en los negocios, muchas personas imaginan fórmulas complejas, secretos ocultos o estrategias que solo unos pocos privilegiados conocen. Se piensa en grandes capitales, en conexiones poderosas o en circunstancias excepcionales que parecen fuera del alcance de la mayoría. Sin embargo, cuando se observa con atención la historia de quienes han logrado construir empresas duraderas y respetadas, aparece una verdad mucho más sencilla. La clave del éxito en los negocios rara vez está en trucos complicados. Con mucha frecuencia se encuentra en principios simples que cualquier persona puede comprender, pero que pocos aplican con verdadera constancia. Uno de esos principios consiste en entender que los negocios existen para servir a las personas. Cada empresa, cada oficio y cada actividad comercial surge porque alguien necesita algo. Puede tratarse de un producto, de un servicio, de una solución a un problema o incluso de una mejora en algo que ya existe. En todos los casos, el negocio prospera cuando logra satisfacer esa necesidad de una manera honesta y eficiente. Las empresas que perduran no se construyen únicamente pensando en el beneficio inmediato. Se construyen cuando alguien decide ofrecer algo útil, algo que realmente mejore la vida de quienes lo reciben. Cuando un comerciante comprende esto, su forma de trabajar cambia por completo. Deja de ver a las personas únicamente como compradores y comienza a verlas como seres humanos con necesidades reales. Empieza a preguntarse qué es lo que verdaderamente necesitan. ¿Cómo puede ayudarles y de qué manera puede ofrecer un producto o un servicio que sea digno de su confianza? Con el tiempo, esa actitud genera algo que no puede comprarse fácilmente: la confianza. La confianza es uno de los activos más valiosos en cualquier negocio. Un cliente que confía en un comerciante regresa.
Un cliente satisfecho recomienda, y una reputación construida con honestidad puede abrir puertas que ningún anuncio o estrategia puede reemplazar. Muchas personas buscan el éxito en los negocios intentando descubrir métodos rápidos para obtener ganancias. Sin embargo, cuando un negocio se basa únicamente en ese objetivo, suele olvidar el principio fundamental que lo sostiene. El beneficio económico es una consecuencia natural de ofrecer valor real a otras personas. Cuando alguien se dedica a resolver problemas, a mejorar productos o a ofrecer servicios útiles con integridad, el mercado suele responder de manera positiva. Las personas reconocen ese valor y lo recompensan con su preferencia. Otro aspecto importante del éxito en los negocios es la atención al detalle. Las grandes empresas no se construyen únicamente con grandes ideas. Se construyen también con la capacidad de cuidar los pequeños aspectos que influyen en la experiencia de quienes reciben el servicio. La puntualidad, la calidad, el respeto hacia los clientes y el compromiso con el trabajo diario pueden parecer cosas simples, pero con el tiempo se convierten en la base de una reputación sólida. Muchas oportunidades empresariales nacen precisamente cuando alguien decide hacer mejor aquello que otros realizan de manera descuidada. En ese momento aparece una diferencia que las personas perciben con claridad. El mundo de los negocios también recompensa a quienes observan con atención su entorno. Las necesidades de las personas cambian constantemente, nuevos problemas aparecen y con ellos surgen nuevas oportunidades para quienes están dispuestos a prestar atención. Quien observa con curiosidad y se interesa genuinamente por mejorar lo que ofrece, tiene más probabilidades de descubrir esas oportunidades antes que otros. En realidad, el éxito en los negocios no es un misterio reservado para unos pocos. Es el resultado de aplicar con constancia principios sencillos, ofrecer valor, actuar con integridad, comprender las necesidades de las personas y trabajar con dedicación. Cuando estos principios se aplican día tras día, los resultados comienzan a aparecer con el tiempo. Tal vez no de manera inmediata ni espectacular, pero sí de forma sólida y duradera. Y es precisamente ese tipo de éxito el que permite construir algo más que un negocio rentable. Permite construir una reputación, una relación de confianza con la comunidad y una base firme sobre la cual seguir creciendo. De esa manera, el verdadero éxito en los negocios deja de ser una búsqueda incierta y se convierte en el resultado natural de servir bien a los demás, utilizando con inteligencia las oportunidades que ya existen en el terreno donde trabajamos diariamente. Capítulo 7. El mito de la falta de capital. Una de las excusas más comunes que se escuchan cuando una persona piensa en iniciar un negocio o emprender un proyecto es la falta de capital. Muchas personas están convencidas de que las grandes oportunidades solo están disponibles para quienes poseen grandes sumas de dinero. Creen que sin recursos financieros importantes, cualquier intento de progreso está condenado al fracaso desde el principio. Esta idea se repite con tanta frecuencia que muchas personas terminan aceptándola como una verdad incuestionable. Pero cuando se examina la historia de innumerables negocios y empresas que comenzaron de manera humilde, aparece una realidad muy distinta. En muchos casos, el capital inicial no fue el elemento decisivo. Lo que realmente marcó la diferencia fue la iniciativa, la observación y la disposición a comenzar con los recursos disponibles en ese momento. Muchas de las empresas que con el tiempo se convirtieron en organizaciones sólidas comenzaron con muy poco dinero. Algunas nacieron en pequeños talleres, en habitaciones modestas o incluso en mesas improvisadas donde alguien decidió poner en práctica una idea sencilla. El capital más importante en esos primeros momentos no era el dinero, sino la voluntad de actuar. La falta de capital suele parecer un obstáculo insuperable porque muchas personas imaginan los negocios únicamente en su forma final, cuando ya son grandes, visibles y exitosos. Ven edificios, maquinaria, empleados y estructuras complejas, pero olvidan que casi todas esas organizaciones comenzaron con pasos pequeños. Antes de convertirse en grandes empresas, fueron simplemente ideas llevadas a la práctica por alguien que decidió empezar. Con frecuencia, lo que una persona necesita al comienzo no es una gran inversión, sino la capacidad de observar una necesidad real y ofrecer una solución útil. Cuando alguien logra hacer esto de manera consistente, los recursos tienden a aparecer con el tiempo. Clientes satisfechos generan ingresos. Un trabajo bien hecho construye reputación, y una reputación sólida abre nuevas oportunidades de crecimiento. Por supuesto, existen proyectos que requieren inversiones importantes desde el principio.
Pero incluso en esos casos, las personas que logran reunir ese capital suelen hacerlo porque han demostrado previamente su capacidad para crear valor. La confianza que otros depositan en un emprendedor rara vez surge de la nada. Aparece cuando alguien demuestra responsabilidad, conocimiento y compromiso con su trabajo. Por esa razón, muchas veces la verdadera barrera no es la falta de capital, sino la falta de confianza en las propias capacidades. Cuando una persona cree firmemente que no puede avanzar sin grandes recursos financieros, es probable que nunca intente dar el primer paso. Y al no intentarlo, nunca descubrirá hasta dónde podrían haberlo llevado sus habilidades y su iniciativa. La historia de los diamantes vuelve a ofrecernos una lección importante en este punto. Al-Hafed abandonó su tierra creyendo que la riqueza debía encontrarse en lugares lejanos y extraordinarios. Pensó que para alcanzar fortuna necesitaba descubrir algo completamente diferente a lo que ya tenía. Sin embargo, el verdadero tesoro se encontraba en el terreno que había trabajado durante años. De manera similar, muchas personas pasan por alto los recursos que ya poseen mientras se concentran en aquello que creen que les falta. El conocimiento adquirido con la experiencia, las habilidades desarrolladas con el tiempo y las relaciones construidas dentro de una comunidad pueden convertirse en formas de capital tan valiosas como el dinero mismo. Cuando una persona decide utilizar esos recursos con inteligencia, descubre que es posible comenzar con mucho más de lo que había imaginado. A partir de ese punto, el progreso suele desarrollarse de manera gradual. Pequeñas mejoras conducen a nuevas oportunidades. Nuevos clientes generan nuevos ingresos. Y con el tiempo, aquello que comenzó de forma modesta puede crecer hasta convertirse en algo significativo. El mito de la falta de capital ha detenido a muchas personas antes de que siquiera intenten avanzar. Pero cuando se observa con atención la realidad del mundo de los negocios, se descubre que el verdadero punto de partida no siempre es el dinero. Con frecuencia, el verdadero capital inicial es una idea clara, una actitud de servicio y la determinación de comenzar con lo que se tiene en el lugar donde uno se encuentra. Y es precisamente en ese momento cuando alguien decide actuar con los recursos disponibles que el terreno ordinario comienza a revelar oportunidades que antes parecían invisibles. Capítulo 8. El poder de una meta sencilla. En muchas ocasiones, cuando las personas piensan en alcanzar el éxito o transformar su vida, imaginan objetivos enormes y complejos. Visualizan metas tan grandes que parecen requerir planes extraordinarios, recursos inmensos o circunstancias especiales para poder alcanzarlas. Sin embargo, la experiencia demuestra que los logros más significativos muchas veces comienzan con algo mucho más simple. Una meta clara y sencilla. Una meta sencilla tiene una característica poderosa. Es fácil de comprender y fácil de recordar. No se pierde entre ideas complicadas ni requiere explicaciones interminables. Se convierte en una dirección clara que guía las decisiones diarias de una persona. Cuando alguien tiene una meta sencilla, cada acción comienza a alinearse con ese propósito. Las decisiones cotidianas, por pequeñas que parezcan, empiezan a orientarse hacia un mismo punto. Y con el tiempo, esa acumulación de pequeños esfuerzos dirigidos en la misma dirección produce resultados sorprendentes. El problema de muchas personas no es la falta de talento ni la falta de oportunidades. Con frecuencia, el verdadero problema es la falta de claridad. Quien no tiene una meta definida suele dispersar su energía en múltiples direcciones. Comienza proyectos que no termina, cambia constantemente de enfoque o se deja llevar por las circunstancias del momento sin un propósito claro. En cambio, una meta sencilla actúa como una brújula. Permite distinguir qué acciones acercan al objetivo y cuáles simplemente consumen tiempo y energía sin producir progreso real. Muchas personas que han construido negocios exitosos o carreras admirables comenzaron con una idea muy simple. No intentaron resolver todos los problemas del mundo al mismo tiempo. Se concentraron en un objetivo concreto que podían comprender y perseguir con constancia. Con el tiempo, esa claridad se convirtió en una fuente de disciplina. Cuando el propósito está claro, resulta más fácil perseverar incluso cuando aparecen dificultades. Los obstáculos dejan de ser razones para abandonar y se convierten en desafíos que deben superarse para seguir avanzando hacia el objetivo. Además, una meta sencilla tiene otra ventaja importante. Puede compartirse con otras personas. Cuando una idea es clara, quienes trabajan junto a nosotros pueden comprenderla fácilmente. Se crea una dirección común que permite coordinar esfuerzos y avanzar con mayor eficacia. En el mundo de los negocios y del progreso personal, muchas grandes iniciativas nacieron de metas sorprendentemente simples.
ofrecer el mejor servicio en una comunidad, resolver un problema cotidiano que afecta a muchas personas o mejorar de manera constante la calidad de un producto. Estas metas pueden parecer modestas al principio, pero cuando se persiguen con dedicación terminan generando resultados extraordinarios. La clave no está en la complejidad del objetivo, sino en la constancia con la que se persigue. Una meta sencilla permite concentrar la atención en lo esencial, reduce la confusión y facilita que cada día se dé un pequeño paso en la dirección correcta. Con el tiempo, esos pequeños pasos se acumulan. Lo que comenzó como un objetivo modesto empieza a crecer, a desarrollarse y a abrir nuevas oportunidades que antes no eran visibles. La historia de los diamantes también puede entenderse desde esta perspectiva. Muchas personas buscan riquezas extraordinarias en lugares lejanos porque sus metas están llenas de ideas grandiosas, pero poco claras. Persiguen visiones difusas que cambian constantemente y que rara vez se transforman en acciones concretas. En cambio, quienes aprenden a concentrarse en una meta sencilla suelen descubrir que el progreso aparece de manera gradual, pero constante. Cada día se convierte en una oportunidad para acercarse un poco más al objetivo. Cada esfuerzo encuentra un sentido dentro de una dirección clara. Así, aquello que parecía pequeño al principio puede terminar convirtiéndose en el punto de partida de logros mucho mayores. El poder de una meta sencilla no reside en su tamaño, sino en su capacidad para enfocar la mente, organizar el esfuerzo y mantener a una persona avanzando con determinación. Y cuando una meta clara se combina con la capacidad de reconocer las oportunidades que ya existen en nuestro propio entorno, el camino hacia el progreso deja de parecer confuso y comienza a revelarse paso a paso frente a nosotros. Capítulo 9. El resultado de la acción decidida. Muchas personas pasan gran parte de su vida reflexionando sobre lo que les gustaría lograr. Piensan en proyectos, imaginan oportunidades y consideran distintos caminos que podrían transformar su situación. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre quienes simplemente piensan en las posibilidades y quienes realmente comienzan a ver resultados en su vida. Esa diferencia se encuentra en la acción decidida. La acción decidida es el momento en que una idea deja de ser únicamente un pensamiento y se convierte en un paso concreto hacia adelante. Es la decisión de actuar a pesar de la incertidumbre, de comenzar incluso cuando las condiciones no parecen perfectas y de avanzar aunque el camino todavía no esté completamente claro. Muchas oportunidades permanecen invisibles mientras una persona se limita a observarlas desde la distancia. Solo cuando alguien decide actuar, comienza a descubrir lo que realmente es posible. La acción tiene una capacidad única para revelar información que nunca aparece durante la simple reflexión. Cuando una persona da el primer paso, empieza a aprender de la experiencia directa. Descubre qué funciona, qué necesita mejorar y qué nuevas oportunidades aparecen en el proceso. Este aprendizaje solo ocurre cuando existe movimiento. Quienes esperan tener todas las respuestas antes de actuar suelen quedarse atrapados en un ciclo interminable de planificación. Siempre aparece una nueva duda, una nueva preocupación o una nueva razón para posponer la decisión. Pero quienes avanzan con determinación comprenden que el progreso rara vez comienza con un plan perfecto. Comienza con un primer paso. A partir de ese momento, cada acción genera nuevos conocimientos, cada intento permite ajustar el rumbo, y cada experiencia contribuye a desarrollar habilidades que antes no existían. La acción decidida también tiene un efecto profundo en la forma en que una persona percibe sus propias capacidades. Al actuar, alguien descubre que muchas de las limitaciones que imaginaba eran simplemente temores o suposiciones. Los desafíos que parecían enormes comienzan a descomponerse en problemas manejables, que pueden resolverse paso a paso. Además, la acción crea algo que ninguna idea por sí sola puede generar: impulso. Cuando una persona comienza a avanzar, incluso de manera modesta, empieza a construir un ritmo de progreso. Ese movimiento continuo produce confianza y motiva a seguir adelante. Con el tiempo, ese impulso puede transformar completamente una situación que al principio parecía estancada. En el mundo de los negocios y del desarrollo personal, muchas historias de éxito comparten un elemento común. En algún momento, alguien decidió actuar cuando otros todavía estaban esperando el momento perfecto. No se trató de una decisión impulsiva, sino de una determinación clara de comenzar a trabajar con los recursos disponibles y aprender en el proceso. La historia de los diamantes también nos recuerda que las oportunidades existen en el entorno de muchas personas, pero no siempre se revelan por sí solas. Alguien debe observar, investigar, intentar y actuar
para descubrir el valor que puede encontrarse en aquello que parece ordinario. El hombre que compró la granja no estaba persiguiendo un sueño lejano, simplemente estaba trabajando la tierra que había adquirido. Pero al actuar con atención y dedicación, terminó descubriendo algo extraordinario en el mismo arroyo que atravesaba su propiedad. Ese descubrimiento no ocurrió por casualidad. Fue el resultado de alguien que estaba involucrado en su trabajo, que observaba su entorno y que actuaba en lugar de limitarse a imaginar posibilidades. La acción decidida no garantiza que cada intento tenga éxito inmediato. Habrá errores, ajustes y momentos en los que será necesario cambiar de estrategia. Pero incluso esos momentos forman parte del proceso de aprendizaje que conduce al progreso real. Quienes actúan desarrollan experiencia. Quienes experimentan adquieren conocimiento. Y quienes combinan conocimiento con perseverancia terminan encontrando caminos que antes parecían imposibles. Por esa razón, el verdadero progreso rara vez pertenece a quienes esperan el momento ideal. Pertenece a quienes se atreven a dar el primer paso, a quienes convierten sus ideas en acciones y a quienes continúan avanzando incluso cuando el camino exige esfuerzo y paciencia. Cuando una persona comprende esto, deja de ver las oportunidades como algo distante o incierto. Comienza a entender que muchas de ellas se revelan únicamente cuando alguien decide actuar con determinación en el lugar donde ya se encuentra. Capítulo 10. Las mujeres que descubrieron sus minas de diamantes. A lo largo de la historia, innumerables mujeres han demostrado que las oportunidades extraordinarias no dependen únicamente de la posición social, de la riqueza heredada o de circunstancias privilegiadas. Muchas de ellas comenzaron con recursos limitados, enfrentando desafíos que parecían imposibles, y aún así lograron descubrir sus propias minas de diamantes en el mismo terreno donde vivían y trabajaban. Estas historias revelan una verdad importante. El espíritu emprendedor, la capacidad de observar oportunidades y la determinación para actuar no pertenecen a un solo grupo de personas. Son cualidades humanas que pueden encontrarse en cualquier lugar donde alguien esté dispuesto a ver posibilidades donde otros solo ven rutina. En muchas comunidades, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la construcción de negocios, en la organización de iniciativas locales y en la creación de oportunidades que han beneficiado no solo a sus familias, sino también a quienes las rodean. Con frecuencia, estos logros comenzaron de manera sencilla. Una mujer que decide transformar una habilidad cotidiana en un servicio útil para su comunidad. Otra que observa una necesidad que nadie está atendiendo y encuentra una forma práctica de resolverla. O alguien que, con paciencia y dedicación, desarrolla una actividad que poco a poco crece hasta convertirse en una fuente estable de progreso. En lugar de esperar que aparezcan condiciones ideales, estas mujeres comienzan a trabajar con lo que tienen a su alcance. Observan su entorno con atención, reconocen las necesidades de las personas que las rodean y utilizan sus habilidades para crear soluciones reales. Este enfoque refleja perfectamente la idea central de los diamantes. Las oportunidades más valiosas no siempre aparecen en lugares extraordinarios. Con frecuencia se encuentran en actividades cotidianas que adquieren un nuevo valor cuando alguien decide realizarlas con dedicación, creatividad y compromiso. Muchas mujeres han descubierto que las habilidades desarrolladas en la vida diaria pueden convertirse en la base de emprendimientos significativos. La organización, la atención a los detalles, la capacidad de comprender a las personas y el deseo de mejorar la vida de quienes las rodean son cualidades que pueden transformarse en verdaderos activos cuando se aplican en el mundo de los negocios y del servicio a la comunidad. Además, las historias de estas mujeres demuestran algo que a menudo se pasa por alto. El progreso no siempre comienza con grandes recursos financieros ni con planes complejos. Con frecuencia comienza con una decisión sencilla, la decisión de actuar. Una pequeña iniciativa puede crecer con el tiempo cuando se combina con constancia, aprendizaje y una auténtica preocupación por ofrecer algo valioso a los demás. Muchas de las oportunidades que cambiaron la vida de estas mujeres surgieron precisamente porque alguien decidió prestar atención a aquello que parecía ordinario, una necesidad que otros ignoraban, un servicio que podía mejorarse, una habilidad que podía ofrecerse de una manera más organizada o más accesible. A partir de ese punto, el progreso comenzó a desarrollarse paso a paso. Los primeros resultados generaron confianza. Esa confianza atrajo nuevas oportunidades, y con el tiempo lo que había comenzado como una iniciativa modesta se convirtió en una actividad capaz de sostener a una familia o incluso de beneficiar a una comunidad entera.
Estas historias nos recuerdan que el descubrimiento de los diamantes no pertenece a un solo tipo de persona ni a un momento específico de la vida. Cualquier individuo que esté dispuesto a observar su entorno con atención, a utilizar sus habilidades con creatividad y a actuar con determinación puede descubrir oportunidades extraordinarias en el lugar donde se encuentra. Las mujeres que descubrieron sus propias minas de diamantes no lo hicieron viajando a lugares lejanos en busca de tesoros ocultos. Lo hicieron prestando atención a las posibilidades que ya existían en su entorno. Comprendieron que el verdadero progreso no siempre consiste en buscar algo completamente nuevo, sino en aprender a reconocer el valor que puede encontrarse en aquello que ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Y al hacerlo, demostraron que los diamantes más valiosos muchas veces se encuentran en el mismo terreno donde estamos dispuestos a trabajar con inteligencia, dedicación y visión. Capítulo 11. Las falsas ideas acerca de la grandeza y el ingenio. A lo largo del tiempo se han formado muchas ideas equivocadas sobre lo que significa ser una persona verdaderamente grande o poseer un talento extraordinario. Con frecuencia se piensa que los grandes logros pertenecen únicamente a individuos excepcionales, personas dotadas de una inteligencia fuera de lo común o de una creatividad tan extraordinaria que parece imposible de imitar. Esta manera de pensar ha llevado a muchas personas a subestimar su propio potencial. Al comparar su vida con la imagen de genios famosos o líderes históricos, concluyen que nunca podrán alcanzar algo significativo porque no poseen ese tipo de talento extraordinario. Sin embargo, cuando se observa con atención la historia de muchos hombres y mujeres que lograron transformar su vida o construir algo importante, aparece una realidad diferente. La grandeza rara vez es el resultado de una genialidad repentina. Con mucha frecuencia es el resultado de cualidades mucho más accesibles: perseverancia, atención, disciplina y una profunda dedicación al trabajo que se realiza. Muchas de las personas que hoy admiramos no comenzaron con reputaciones extraordinarias ni con talentos que parecieran evidentes para todos. En muchos casos comenzaron como individuos comunes que simplemente decidieron aplicar sus habilidades con constancia y mejorar gradualmente aquello que hacían cada día. La idea de que el éxito depende únicamente del ingenio brillante puede convertirse en un obstáculo peligroso. Cuando alguien cree que solo los genios están destinados a lograr grandes cosas, es fácil caer en la tentación de no intentar nada. Pero la experiencia demuestra que el progreso humano se ha construido, en gran medida, gracias a personas que trabajaron con paciencia en tareas que otros consideraban simples. Un artesano que perfecciona su oficio con los años, un comerciante que aprende a comprender mejor a sus clientes, un profesional que estudia continuamente para mejorar su capacidad de resolver problemas. En cada uno de estos casos, el verdadero progreso no proviene de una inspiración milagrosa, sino de la dedicación constante a mejorar aquello que se hace. La grandeza, en muchas ocasiones, se manifiesta precisamente en la capacidad de realizar bien las cosas pequeñas. Quien presta atención a los detalles, quien busca mejorar cada aspecto de su trabajo y quien mantiene un compromiso sincero con la calidad, termina construyendo una reputación que otros comienzan a reconocer. Con el tiempo, esa reputación puede abrir oportunidades que al principio parecían fuera de alcance. La historia de los diamantes nos recuerda que las oportunidades extraordinarias no siempre aparecen acompañadas de señales espectaculares. Muchas veces están escondidas dentro de actividades que parecen ordinarias, pero quien se dedica a observar con atención y a trabajar con dedicación puede descubrir en esas actividades un valor que otros nunca perciben. Las falsas ideas acerca de la grandeza también han llevado a algunas personas a creer que el progreso requiere inventar algo completamente nuevo o realizar hazañas extraordinarias. Sin embargo, gran parte del progreso humano ha surgido de mejoras graduales en cosas que ya existían. Alguien observa un método que puede hacerse más eficiente. Otra persona descubre una manera más simple de ofrecer un servicio. Alguien más decide dedicar más atención a la calidad de su trabajo que quienes lo rodean. Estas decisiones, aparentemente simples, pueden producir resultados que con el tiempo transforman una actividad común en una fuente de éxito y reconocimiento. El ingenio verdadero no siempre consiste en ideas espectaculares. Muchas veces consiste en la capacidad de ver posibilidades donde otros solo ven costumbre. Cuando una persona aprende a observar con esa mentalidad, comienza a descubrir oportunidades que habían permanecido ocultas en el mismo entorno donde ha vivido durante años.
Y es precisamente en ese momento cuando la idea de los diamantes vuelve a hacerse evidente. No se trata de esperar una inspiración extraordinaria, ni de poseer un talento reservado para unos pocos. Se trata de observar con atención, trabajar con dedicación y aplicar con constancia las habilidades que ya se poseen. Cuando alguien comprende esto, deja de sentirse limitado por la idea de que la grandeza pertenece solo a los genios. Empieza a entender que el verdadero progreso suele construirse paso a paso, mediante el esfuerzo constante de personas que decidieron hacer bien su trabajo y aprovechar con inteligencia las oportunidades. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos audiolibros que subamos. Ahora vamos a hablar de 10 lecciones de acres de diamante para una nueva generación de emprendedores. Principios claros y prácticos que nacen de las ideas y las historias que hemos venido explorando a lo largo de este libro. La capacidad de reconocer oportunidades en el lugar donde estamos y convertirlas en resultados a través de la acción. Más de 130 años después de que este mensaje comenzara a difundirse, su esencia sigue siendo sorprendentemente actual. A lo largo del tiempo, las enseñanzas de Acres de Diamante se han compartido en conferencias, programas de formación y espacios de aprendizaje dirigidos a personas que desean construir proyectos propios, desarrollar iniciativas o encontrar nuevas posibilidades dentro de su realidad. En esos encuentros surgió una forma sencilla de transmitir la esencia de este pensamiento, reunir sus ideas más poderosas en una serie de principios fáciles de recordar y, sobre todo, fáciles de aplicar. No se trata de conceptos complicados ni de teorías reservadas para expertos. Son ideas que ayudan a desarrollar una manera distinta de observar el entorno, reconocer el valor de lo que ya existe y actuar con mayor claridad frente a las oportunidades que muchas veces pasan desapercibidas. Cuando una persona aprende a mirar su realidad con esta perspectiva, comienza a descubrir algo importante. Las grandes oportunidades rara vez aparecen como algo extraordinario desde el principio. Con frecuencia se encuentran escondidas en el trabajo cotidiano, en las relaciones que cultivamos, en el conocimiento que desarrollamos y en las decisiones que tomamos cada día. Por eso, a continuación exploraremos estas 10 lecciones de Acres de Diamante, una guía sencilla que resume el espíritu de todo lo que hemos aprendido y que puede ayudarte a reconocer que, muchas veces, los verdaderos diamantes están mucho más cerca de lo que imaginamos. Lección 1. Lo que otras personas han logrado, cualquiera puede lograrlo. Uno de los pensamientos más limitantes que puede tener una persona es creer que los grandes logros pertenecen únicamente a individuos extraordinarios. Con frecuencia vemos a alguien alcanzar el éxito en los negocios, en una profesión o en cualquier proyecto importante, y de inmediato pensamos que esa persona posee algo especial que nosotros no tenemos. Esa idea puede parecer lógica al principio, pero la historia demuestra algo muy diferente. La mayoría de las personas que han construido proyectos importantes, que han desarrollado empresas o que han transformado su realidad, no comenzaron siendo diferentes al resto. Tenían dudas, enfrentaban dificultades y muchas veces contaban con recursos limitados. Sin embargo, había algo que sí marcaba una diferencia: la decisión de actuar y la convicción de que era posible avanzar. Cuando una persona observa con atención los logros de otros, puede descubrir algo importante. Detrás de cada resultado significativo suele haber un proceso hecho de aprendizaje, esfuerzo constante y decisiones tomadas paso a paso. Nadie comienza dominando completamente un oficio. Nadie inicia un proyecto sabiendo exactamente cómo resolver todos los problemas que aparecerán en el camino. Lo que distingue a quienes avanzan no es la ausencia de dificultades, sino la disposición a enfrentarlas. Comprender esto cambia profundamente la manera de ver el éxito. En lugar de pensar que los logros de otros pertenecen a una categoría imposible de alcanzar, empezamos a verlos como ejemplos de lo que puede suceder cuando una persona decide desarrollar sus capacidades y perseverar en sus objetivos. Esto no significa que todos recorrerán exactamente el mismo camino ni que los resultados serán idénticos. Cada persona tiene circunstancias, talentos y oportunidades distintas, pero el principio sigue siendo válido. Si alguien ha sido capaz de avanzar desde un punto de partida común hasta construir algo valioso, entonces ese camino también puede ser recorrido por otros. Este pensamiento tiene un poder enorme porque elimina una de las barreras más silenciosas del progreso: la creencia de que ciertas metas están reservadas para unos pocos. Cuando dejamos atrás esa idea, empezamos a mirar el mundo con una actitud diferente.
Los logros de otras personas dejan de ser algo distante y comienzan a convertirse en evidencia de lo que es posible. Y en ese momento ocurre algo importante. La mente deja de buscar excusas y empieza a buscar caminos. Lección 2. Las oportunidades están más cerca de lo que imaginas. Una de las razones por las que muchas personas pasan por alto grandes oportunidades es porque las buscan demasiado lejos. Creen que el éxito, el progreso o el crecimiento solo pueden encontrarse en lugares distintos, en circunstancias diferentes o en condiciones que todavía no poseen. Sin embargo, una de las ideas más poderosas de la filosofía de Acres de Diamante es precisamente esta. Las oportunidades más valiosas suelen encontrarse mucho más cerca de lo que pensamos. Con frecuencia están en el trabajo que ya realizamos, en las habilidades que hemos desarrollado con el tiempo, en las personas con las que interactuamos cada día o en los problemas que observamos a nuestro alrededor y que aún no han sido resueltos de la mejor manera. El problema no es la falta de oportunidades. El verdadero desafío es aprender a reconocerlas. Muchas veces una persona abandona una actividad o un proyecto pensando que en otro lugar encontrará algo mejor, cuando en realidad todavía no ha explorado completamente el potencial que tiene frente a sí. Al cambiar de lugar constantemente, corre el riesgo de repetir el mismo ciclo sin descubrir el valor que podría haber desarrollado donde estaba. Esto no significa que nadie deba cambiar de camino o buscar nuevos horizontes. A veces hacerlo es necesario. Pero antes de mirar demasiado lejos, vale la pena mirar con atención lo que ya tenemos. Quien aprende a observar su entorno con curiosidad y con una actitud de mejora continua empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Un cliente que necesita una solución diferente, un proceso que puede hacerse de manera más eficiente, un conocimiento que podría compartirse para ayudar a otros. Pequeñas oportunidades que, cuando se desarrollan con constancia, pueden transformarse en algo mucho más grande. Las grandes ideas rara vez aparecen como revelaciones espectaculares. En muchos casos nacen de observar con atención aquello que todos ven, pero que pocos se detienen a analizar. Cuando una persona adopta esta forma de pensar, deja de depender únicamente de las circunstancias externas y empieza a construir valor desde el lugar donde se encuentra. Y es precisamente en ese momento cuando descubre una verdad que ha acompañado a muchos emprendedores, profesionales y creadores a lo largo del tiempo. Los verdaderos diamantes suelen estar más cerca de lo que imaginamos. Lección 3. El valor de lo que ya tienes. Muchas personas pasan gran parte de su vida buscando algo que creen que les falta. Piensan que si tuvieran más recursos, más contactos, más tiempo o mejores circunstancias, entonces podrían avanzar con mayor seguridad hacia sus metas. Sin embargo, una de las ideas más importantes dentro del principio de Acres de Diamante es aprender a reconocer el valor de lo que ya está en nuestras manos. Con frecuencia subestimamos nuestros conocimientos, nuestras experiencias y las habilidades que hemos desarrollado con el paso de los años. Lo que para nosotros puede parecer algo común o cotidiano, para otra persona puede representar una solución valiosa. Esto ocurre porque solemos acostumbrarnos a lo que sabemos hacer. Aquello que dominamos deja de parecernos especial, y por esa razón muchas veces no lo vemos como una oportunidad. Pero cuando una persona comienza a observar con mayor atención su propia experiencia, descubre que ha acumulado algo muy valioso: aprendizaje. Cada trabajo realizado, cada dificultad superada, cada proyecto intentado y cada error cometido forman parte de un conocimiento que no se obtiene en los libros ni en teorías abstractas. Es un conocimiento construido a partir de la práctica y de la experiencia directa. Ese conocimiento tiene un valor enorme cuando se aplica para resolver problemas, mejorar procesos o ayudar a otras personas a avanzar más rápido. Muchas iniciativas, empresas y proyectos importantes comenzaron precisamente así. Alguien decidió utilizar lo que ya sabía para ofrecer una solución útil a otros. En lugar de esperar condiciones perfectas o recursos extraordinarios, esa persona empezó con lo que tenía disponible en ese momento. Cuando se adopta esta mentalidad, cambia completamente la manera de ver la propia realidad. En lugar de concentrarse únicamente en lo que falta, la atención se dirige hacia aquello que ya existe y que puede desarrollarse. Y al hacerlo, muchas personas descubren algo sorprendente. Los recursos que parecían insuficientes pueden convertirse en el punto de partida de algo mucho más grande. Reconocer el valor de lo que ya tienes no significa conformarse. Significa comenzar desde una base real, aprovechar lo que está disponible y desarrollar, paso a paso, nuevas capacidades y nuevas oportunidades. Lección 4. El poder de servir a otros.
Una de las formas más seguras de crear valor en cualquier actividad es concentrarse en ayudar a otras personas. Aunque a primera vista pueda parecer una idea simple, este principio ha estado presente en el desarrollo de muchos proyectos, negocios y profesiones que han logrado crecer con el tiempo. Cuando una persona se enfoca únicamente en lo que quiere obtener, suele limitar su perspectiva. En cambio, cuando se pregunta cómo puede aportar valor, resolver problemas o facilitar la vida de otros, su manera de pensar cambia por completo. Cada necesidad no resuelta representa una oportunidad. Cada dificultad que enfrentan las personas puede convertirse en el punto de partida para una idea, un servicio o una mejora que genere un impacto positivo. Los emprendedores que han construido proyectos duraderos suelen compartir una característica en común. Desarrollaron una sensibilidad especial para comprender lo que otros necesitan. Observan, escuchan y buscan maneras de ofrecer soluciones que realmente sean útiles. Esto puede manifestarse de muchas formas. Un profesional que mejora la calidad de su trabajo para ofrecer un servicio más confiable. Un comerciante que presta atención a las necesidades de sus clientes y adapta su oferta para atenderlas mejor. Una persona que utiliza su conocimiento para ayudar a otros a resolver un problema específico. En cada uno de estos casos, el crecimiento no surge únicamente del esfuerzo individual, sino del valor que se genera para quienes reciben ese servicio o ese producto. Cuando una actividad se desarrolla con esta mentalidad, ocurre algo interesante. Las relaciones se fortalecen, la confianza aumenta y las oportunidades comienzan a multiplicarse de manera natural. Esto sucede porque las personas recuerdan y valoran a quienes les ayudan a avanzar. Con el tiempo, esa reputación se convierte en una base sólida para el crecimiento. Servir a otros no significa olvidarse de los propios objetivos. Significa entender que el progreso más estable suele construirse cuando lo que hacemos mejora, de alguna manera, la vida de alguien más. Y cuando esa intención se combina con trabajo constante y con el deseo genuino de aportar valor, muchas veces se convierte en una fuente inesperada de oportunidades. Lección 5. La educación nunca termina. Muchas personas creen que la educación termina cuando finalizan sus estudios formales. Después de obtener un título o completar una etapa académica, piensan que el proceso de aprendizaje ha llegado a su fin. Sin embargo, una de las características más comunes entre quienes logran avanzar en sus proyectos y en sus carreras es que nunca dejan de aprender. El mundo cambia constantemente. Nuevas ideas aparecen, los métodos evolucionan y las necesidades de las personas también se transforman. Quien decide seguir aprendiendo se mantiene en movimiento junto con esos cambios, mientras que quien deja de hacerlo corre el riesgo de quedarse atrás. La educación continua no siempre ocurre dentro de un aula. Muchas veces surge a través de la experiencia, de la observación, de la lectura, de las conversaciones con otras personas o de la práctica diaria en un oficio o una profesión. Cada desafío puede convertirse en una oportunidad para aprender algo nuevo. Cada error puede ofrecer una lección valiosa si se analiza con atención. Incluso las situaciones difíciles pueden fortalecer habilidades que más adelante resultarán fundamentales. Las personas que adoptan esta mentalidad no ven el aprendizaje como una obligación, sino como una herramienta para mejorar. Buscan comprender mejor su trabajo, perfeccionar sus habilidades y ampliar su forma de pensar. Con el tiempo, ese proceso continuo de aprendizaje produce una diferencia notable. La persona que aprende de manera constante desarrolla mayor capacidad para adaptarse, para resolver problemas y para reconocer oportunidades que otros no logran ver. Además, el conocimiento acumulado con el paso de los años se convierte en un recurso valioso que puede compartirse, aplicarse en nuevos proyectos o utilizarse para ayudar a otros a avanzar. Por esa razón, la educación no debe entenderse como una etapa limitada de la vida, sino como un proceso permanente. Cada día ofrece la posibilidad de descubrir algo nuevo, mejorar una habilidad o comprender mejor el mundo que nos rodea. Y cuando una persona mantiene viva esa curiosidad por aprender, abre la puerta a oportunidades que de otra manera podrían pasar desapercibidas. Lección 6. Haz bien las cosas pequeñas. Existe una tendencia muy común de pensar que el éxito está relacionado únicamente con grandes decisiones o con logros extraordinarios. Sin embargo, en la práctica, muchos resultados importantes se construyen a partir de la manera en que una persona maneja las cosas pequeñas. Los detalles que parecen insignificantes suelen ser los que marcan la diferencia con el paso del tiempo. Cumplir con una responsabilidad, terminar un trabajo con cuidado,
prestar atención a la calidad o mantener la disciplina en tareas sencillas son hábitos que, repetidos día tras día, terminan formando una base sólida para cualquier proyecto. Quienes desarrollan esta actitud entienden que cada tarea es una oportunidad para demostrar compromiso y mejorar. No esperan a que aparezca una gran oportunidad para dar lo mejor de sí, empiezan con lo que tienen frente a ellos. En muchas ocasiones, las oportunidades más grandes aparecen precisamente porque alguien demostró ser confiable en situaciones pequeñas. Una persona que cumple, que cuida los detalles y que mantiene un estándar alto en su trabajo, genera confianza en quienes la rodean. Esa confianza abre puertas. Con el tiempo las responsabilidades aumentan, las oportunidades crecen y los proyectos se vuelven más importantes. Por el contrario, cuando alguien descuida las cosas pequeñas, también está construyendo un hábito, pero en la dirección opuesta. Los pequeños descuidos, repetidos constantemente, pueden debilitar la confianza y limitar el crecimiento. Por eso este principio es tan importante. Las grandes realizaciones rara vez aparecen de manera repentina. En la mayoría de los casos son el resultado de muchas acciones pequeñas realizadas con constancia, cuidado y responsabilidad. Quien aprende a hacer bien lo pequeño desarrolla una disciplina que más adelante le permitirá manejar retos mucho mayores. Y casi sin darse cuenta, habrá construido algo valioso, una reputación basada en la calidad de su trabajo y en la confianza que inspira en los demás. Lección 7. La disciplina vence al talento sin dirección. Con frecuencia se admira el talento como si fuera el factor principal detrás de los grandes logros. Cuando vemos a alguien destacar en una actividad, es común pensar que todo se debe a una habilidad natural que esa persona posee desde el principio. El talento puede ser una ventaja, pero por sí solo rara vez es suficiente para producir resultados duraderos. Sin disciplina, incluso las habilidades más prometedoras pueden quedarse sin desarrollar. La disciplina es la capacidad de mantener el esfuerzo a lo largo del tiempo, incluso cuando el entusiasmo inicial disminuye o cuando los resultados tardan en aparecer. Es lo que permite continuar aprendiendo, practicando y mejorando día tras día. Muchas personas con gran talento comienzan proyectos con entusiasmo, pero al enfrentar los primeros obstáculos pierden constancia. En cambio, quienes desarrollan disciplina avanzan paso a paso, fortaleciendo sus capacidades con cada intento. La diferencia entre ambos caminos suele hacerse visible con el tiempo. Mientras algunos dependen de momentos de inspiración o de motivación, otros construyen progreso a partir de hábitos consistentes. La disciplina también ayuda a mantener el enfoque. En un entorno lleno de distracciones y de cambios constantes, la capacidad de concentrarse en un objetivo y trabajar de manera sostenida se convierte en una ventaja enorme. Quien cultiva esta cualidad no espera condiciones perfectas para actuar. Aprende a trabajar incluso en medio de las dificultades, organizando su tiempo, cuidando sus responsabilidades y avanzando de manera constante. Con el paso de los años, esta actitud produce resultados que muchas veces superan a quienes comenzaron con mayores habilidades naturales. La razón es sencilla. El talento puede abrir una puerta, pero la disciplina es lo que permite recorrer el camino completo. Lección 8. Las oportunidades se descubren trabajando. Hay quienes esperan que las oportunidades aparezcan en el momento perfecto o que surjan como una idea brillante que cambie todo de inmediato. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las oportunidades no aparecen mientras alguien espera, sino mientras está trabajando. El trabajo tiene una cualidad especial, nos pone en movimiento. Cuando una persona se involucra activamente en lo que hace, comienza a observar detalles que antes no veía. Entiende mejor los problemas y descubre maneras de mejorar lo que ya existe. Es en ese proceso donde empiezan a aparecer nuevas posibilidades. Un profesional que domina mejor su oficio comienza a notar cómo puede hacerlo más eficiente. Un emprendedor que interactúa con sus clientes entiende con mayor claridad lo que necesitan. Una persona que se mantiene activa en su campo descubre nuevas ideas a partir de la experiencia diaria. Cada una de estas situaciones abre la puerta a oportunidades que no habrían aparecido si la persona hubiera permanecido esperando el momento ideal. El trabajo constante también genera aprendizaje. Cada tarea realizada aporta información, cada intento ofrece una lección y cada dificultad superada fortalece la capacidad de avanzar. Con el tiempo, ese proceso crea una ventaja importante. Mientras algunos siguen esperando una oportunidad perfecta, otros ya están desarrollando experiencia, conocimiento y relaciones que les permiten reconocer posibilidades que antes no existían.
Por eso muchas personas descubren sus mejores oportunidades precisamente mientras están ocupadas construyendo algo. El movimiento produce claridad. La acción genera aprendizaje. Y el trabajo sostenido abre caminos que solo se revelan a quienes están dispuestos a avanzar. Lección 9. La perseverancia transforma los resultados. En cualquier proyecto, en cualquier profesión y en cualquier meta importante, llegará inevitablemente un momento en el que las cosas no salgan como se esperaba. Los resultados pueden tardar más de lo previsto. Aparecerán dificultades y, en algunos casos, incluso surgirán dudas sobre si vale la pena continuar. Es en esos momentos donde la perseverancia se convierte en una cualidad decisiva. Perseverar no significa ignorar los problemas ni insistir de manera ciega. Significa mantener el compromiso con el objetivo mientras se aprende, se ajusta el camino y se mejora la forma de actuar. Muchas personas abandonan demasiado pronto. Después de uno o varios intentos fallidos concluyen que la idea no funcionará o que el objetivo es demasiado difícil. Sin embargo, en numerosos casos el progreso estaba más cerca de lo que imaginaban. Quienes perseveran entienden que los resultados importantes rara vez aparecen de inmediato. Requieren tiempo, práctica y la disposición de seguir avanzando incluso cuando el camino parece incierto. Cada intento aporta experiencia. Cada error ofrece información que permite mejorar. Cada desafío superado fortalece la confianza para enfrentar el siguiente. Con el paso del tiempo, esta acumulación de aprendizaje comienza a producir una diferencia visible. Aquello que al principio parecía difícil se vuelve más manejable, y lo que parecía lejano empieza a acercarse. La perseverancia tiene otro efecto importante. Construye carácter. Ayuda a desarrollar paciencia, determinación y una mentalidad enfocada en el progreso en lugar de la frustración. Muchas historias de éxito que hoy parecen evidentes estuvieron llenas de momentos en los que habría sido fácil renunciar. Lo que permitió que esas historias continuaran fue precisamente la decisión de seguir adelante. Por eso, más allá del talento, de las circunstancias o de los recursos iniciales, la perseverancia suele ser el factor que termina transformando los esfuerzos en resultados. Lección 10. Tus propios acres de diamante. A lo largo de este libro hemos explorado una idea que, aunque sencilla, tiene un significado profundo. Muchas personas pasan su vida buscando oportunidades lejos de donde se encuentran, sin darse cuenta de que el verdadero potencial puede estar mucho más cerca. La historia que dio origen al concepto de acres de diamante nos recuerda precisamente eso. Un hombre vendió su tierra para ir en busca de riquezas en lugares lejanos, convencido de que allí encontraría lo que deseaba. Mientras tanto, en la misma tierra que había abandonado, otro hombre descubrió una de las minas de diamantes más valiosas. Esta historia se ha convertido en una metáfora poderosa porque refleja una realidad que se repite con frecuencia. Las oportunidades más importantes muchas veces están relacionadas con el lugar donde vivimos, con las personas que conocemos, con las habilidades que hemos desarrollado y con los problemas que observamos a nuestro alrededor. Cuando una persona aprende a mirar su entorno con atención, empieza a descubrir posibilidades que antes parecían invisibles. Lo que en un principio parecía algo común puede convertirse en el punto de partida para una idea, un proyecto o una iniciativa que genere valor para otros. Tus propios acres de diamante no siempre se presentan como algo extraordinario desde el principio. A veces se encuentran en un conocimiento que puedes desarrollar mejor, en una necesidad que puedes ayudar a resolver o en una actividad que puedes realizar con mayor dedicación y creatividad. La clave está en desarrollar una actitud de observación, aprendizaje y acción. En lugar de pensar que las grandes oportunidades están en otro lugar o en otras circunstancias, comienza por explorar con profundidad lo que ya forma parte de tu realidad. Muchas de las personas que han logrado construir proyectos significativos comenzaron exactamente así, mirando con atención lo que tenían frente a ellos y preguntándose cómo podían transformarlo en algo útil y valioso. Cuando adoptas esta perspectiva, tu entorno deja de ser un límite y comienza a convertirse en una fuente de posibilidades. Y entonces descubres la verdadera enseñanza detrás de esta filosofía. Los diamantes que muchas personas buscan en lugares lejanos, a menudo están escondidos en los mismos campos que pisan cada día. A lo largo de estas páginas hemos recorrido historias, principios y reflexiones que giran alrededor de una idea sencilla, pero profundamente transformadora. Muchas personas pasan su vida buscando oportunidades lejos de donde se encuentran, sin darse cuenta de que el verdadero potencial puede estar mucho más cerca.
Las historias que dieron origen al mensaje de los acres de diamante han sobrevivido al paso del tiempo porque revelan una verdad que sigue siendo válida hoy. Las oportunidades más importantes no siempre aparecen como grandes descubrimientos ni como momentos extraordinarios. Con frecuencia se encuentran en el trabajo diario, en las relaciones que cultivamos, en el conocimiento que desarrollamos y en los problemas que decidimos resolver. A lo largo de los capítulos y de las lecciones hemos visto cómo la mentalidad, la disciplina, el servicio a los demás, el aprendizaje constante y la perseverancia pueden transformar una realidad aparentemente común en una fuente de crecimiento y posibilidades. Sin embargo, el verdadero valor de estas ideas no está solo en comprenderlas, está en aplicarlas. Cada persona tiene su propio terreno, un entorno, unas habilidades, unas experiencias y unas oportunidades que forman parte de su realidad actual. A veces ese terreno puede parecer limitado o poco prometedor, pero la historia demuestra que muchas de las mayores realizaciones comenzaron exactamente en lugares así. El primer paso consiste en mirar con nuevos ojos lo que ya está frente a nosotros. El segundo paso es actuar con decisión para desarrollar el valor que puede encontrarse allí. Cuando una persona adopta esta actitud, algo cambia profundamente. Deja de esperar que el futuro dependa únicamente de circunstancias externas y empieza a construirlo con sus propias acciones. Ese es, en esencia, el verdadero significado de los acres de diamante. No se trata de una tierra lejana ni de un descubrimiento reservado para unos pocos. Se trata de la capacidad de reconocer que las oportunidades pueden estar escondidas en el mismo lugar donde hoy te encuentras. Tal vez no las habías visto todavía. Tal vez aún no habías comenzado a explorarlas. Pero están ahí, esperando a que alguien las descubra.